Buenas tardes a todos, gracias por conectarse. Hoy vamos a estar hablando de las dietas bajas en carbohidratos, con especial énfasis en la utilización de las mismas para controlar y tratar la diabetes tipo 1 y tipo 2. Antes de comenzar nos gustaría aclarar que están escuchando en este momento desde cardiólogos, nutricionistas, diabetólogos, educadores, pacientes con diabetes tipo 1, tipo 2, con prediabetes, hasta personas de a pie, como yo, que simplemente quieren profundizar sobre el tema e informarse un poco más. Mi nombre es Camilo, yo voy a ser el moderador hoy. Otra cosa que quería aclarar es que el lenguaje también va a buscar ir a la media un poco, así todos entendemos. Julián, estamos hoy acá gracias a vos. Esta instancia se dio gracias a un movimiento que generaste vos en un grupo al que pertenecés de bombistas del Uruguay, dependientes de insulina. Contanos un poco, para los que no te conocen, cómo llegaste a estar en contacto con dos médicas del Reino Unido y cómo llegamos a esto hoy. Bien, voy un paso para atrás, me comprenden las generales. Camilo es un entrenador, Camilo hace 7 años que me entrena, junto a otros también. Y bueno, hace tiempo que me viene hablando de esto, y los primeros años que me tiraba la idea, mirá lo que leí, mirá lo que es esto, yo para mis adentros decía, Camilo, son las 7 de la mañana, no me embromes, ¿no? Y después de algún tiempo, bueno, y empecé a escuchar un poco más hasta que concretamente el 26 de enero de este año empecé con la dieta baja en hidratos de carbono. La verdad que es una experiencia altamente positiva, y después me vino como una, digamos, necesidad de compartirlo, porque a ver, ahora puedo correr hasta que me canse, hasta el cansancio. Antes corría hasta que hiciera una hipoglucemia, veía flashes y ahí se terminaba. Bajé de 40 unidades diarias al día que me pongo mucho, 10, generalmente 6, a veces 0. Suspendí todos los remedios, porque esto con supervisión médica, ¿no? También bajé de peso. No tengo más hambre, esa hambre, cuando uno así, los que hacemos hipoglucemia sabemos lo que es un hambre de verdad, y uno se convierte en una especie de Tasmania, una cosa incontrolable. Se me fueron los dolores articulares, tengo otra energía. Algún amigo más cercano me dice, vos sos como el estereotipo del vendedor pesado, esos que te ponen el pie en la puerta, ¿no? Porque sí, pero la verdad, entonces, ¿qué me lleva a esto? Bueno, lo quiero compartir. Entonces, bueno, en el grupo de usuarios de bomba de insulina, claro que hace unos años no estoy usando bomba, pero bueno, y ahí conté un poco mi experiencia. La verdad que toda la literatura y eso está en inglés, y somos un país de habla hispana. Dentro de las charlas y cosas que Camilo me recomienda, fui un día a dar con el doctor Lake, que también está, digamos, en el formato de bajos carbohidratos, y el doctor Lake también es diabético tipo 1. Entonces, bueno, tuve buena onda y les planteé, mirá, me gustaría que en una charla, pero precisamos a alguien que hable español. Entonces me dijo, tengo a las personas, unas médicas españolas macanudísimas, lo cual doy fe, y bueno, y acá estamos hoy acá. Antes que nada, y darte, Camilo, paso para que sigas, alguien hoy por privado me dijo, che, hay que pagarle algo a las doctoras. No, para nada, lo hacen de onda, y encima ahora en Londres es tardísimo. O sea que desde ya les estoy muy agradecidos. No digo los nombres, así Camilo, las presentás formalmente vos. Gracias. Julián, gracias a vos por ser un referente o por posicionarte como tal dentro del grupo de todos los que están escuchando. No es fácil exponerse de esa manera,
y doy fe de que lo haces de buen corazón. Así que en principio quería agradecerte a vos por posicionarte de esta manera. Gracias. Unos datos que me anoté antes de darle paso a ustedes es que en el 2007 la Organización Mundial de la Salud estimaba que para el 2025 iban a haber entre 200 y 300 millones de personas con diabetes en el mundo. Para el 2014 esa cifra ya estaba en 422 millones. ¿Sí? Y para el año 2040 se estima que van a haber 642 millones de personas con diabetes. Los estimados siguen errando y errando, ¿no? Cada vez es más. Latinoamérica es la región con mayor incrementos de casos previstos. ¿Sí? La diabetes es la mayor causa de ceguera, insuficiencia renal, ataques cardíacos, accidentes cerebrovasculares y amputación de miembros inferiores. Entre el 2000 y el 2016 hubo un aumento del 5% en la mortalidad prematura por diabetes. Se calcula un aumento del 50% de las muertes por diabetes en los próximos 10 años. En 2019 se estimó que 1.5 millones de muertes fueron causadas directamente por la diabetes y otros 2.2 millones fueron atribuibles a la glucosa alta en sangre. Con el tiempo la diabetes puede dañar el corazón, los vasos sanguíneos, los ojos, los riñones y los nervios. Los adultos con diabetes tienen un riesgo de 2 a 3 veces mayor de ataques cardíacos y accidentes cerebrovasculares. Combinado con la reducción del flujo sanguíneo, la neuropatía, es decir, el daño de los nervios, en los pies aumenta la posibilidad de úlceras en el pie, infección y eventual necesidad de amputación de extremidades. La retinopatía diabética es una causa importante de ceguera y ocurre como resultado del daño acumulado a lo largo de los pequeños vasos sanguíneos de la retina. La diabetes es la causa del 2.6% de la ceguera mundial. Es una de las principales causas de insuficiencia renal. De los diabéticos que van a sufrir alguna falla en los riñones, de los tipo 1 es alrededor del 30%, y el tipo 2 es entre el 10 y el 40%. Se estima que entre el 50 y el 80% de las muertes en diabéticos se producen por causas cardiovasculares. Yendo a Uruguay, en una encuesta nacional de factores de riesgo realizada por el Ministerio de Salud Pública, en 2013 se constató que el 40% de las personas estudiadas entre las edades de 25 a 65 años presentaban 3 o más factores de riesgo para desarrollar diabetes. Se dice que más o menos entre un 15 y un 20% de los diabéticos diagnosticados en algún momento de su vida van a tener la lesión en el pie de la que hablábamos hace unos segundos atrás. En Uruguay hay 276.000 personas que padecen de diabetes y son candidatos a tener esta patología. Y dejé para lo último una que es tal vez más chocante que todas las demás, que se estima que por cada 1% de incremento en la hemoglobina glicosilada, el riesgo cardiovascular se incrementa en un 18%. Esta información que acabo de leer, que la separé y la dejé marcada, es toda del Ministerio de Salud Pública de acá de Uruguay, la pueden encontrar, si les interesa les mando el link de donde la pueden sacar, y también de la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Estos datos claramente son desde 1980, que ahí había 108 millones de personas con diabetes, hasta la fecha, ¿tá? Y claramente es siempre hablando de una dieta estándar, ¿no? De la dieta que recomiendan. Si bien muchas personas obviamente se pueden salir al extremo de esa dieta, estamos hablando de que la mayoría de las personas que tienen diabetes se van a tratar y las intentan tratar con la dieta estándar. Si bien la mayor cantidad de médicos y nutricionistas y profesionales en el tema siguen recomendando la dieta estándar, hay un grupo de médicos y hay un montón de clínicas en el mundo que hoy en día lo están tratando con otro enfoque, ¿sí? El doctor Tim Noakes, por ejemplo, destacado profesor de ejercicio, ciencia y deporte en la Universidad de Cape Town, en Sudáfrica. Nicholas Norwich, por ejemplo, que tiene un doctorado en metabolismo y nutrición de Oxford, en Estados Unidos.
Doctores como Andreas Enfeldt y Brett Sher, ¿sí? Que tienen una página y un podcast que se llama Diet Doctor, que están haciendo un trabajo excelente para promover este tipo de estilo de vida y este tipo de dietas como tratamiento. El grupo de Diet Doctor tiene cardiólogos, endocrinólogos, nutricionistas, o sea, realmente es un grupo de médicos con un currículum destacable. Cardiólogos como el doctor Nadir Ali en India, que se está moviendo en el mundo con esto. Benjamin Bigman, que va a ser nombrado más adelante en alguna de las preguntas que le hicieron las doctoras. El doctor Jeff Bolek, que es profesor de la Universidad del Estado de Ohio. Peter Attia, un cirujano que estudió en la Universidad de Stanford. Doctor Jan O'Mara, que está haciendo un trabajo excelente para poder medir la placa ateromatosa, ¿sí? Y la grasa visceral en las personas, para poder romper con algunos mitos, y es realmente interesante. A quien le interese, el doctor John O'Mara puede informarse después también. Bueno, hay un montón más. David Diamond, doctorado en biología, instituciones más como The Fit Diabetes y Low Carb Under en Australia, Low Carb USA, Virta Health, que está un poco comandado por la doctora Sarah Holberg. Dentro de esas clínicas podemos nombrar a Ian Lake, que fue el médico que primero contactó Julián, y también podemos nombrar a quienes van a estar respondiendo sus preguntas hoy, doctora Raquel Delgado y doctora Eva Clemente. Muchas gracias por estar acá con nosotros, intentando responder todas las preguntas que nos hicieron para ustedes. Cuéntenos un poquito también ustedes, para los que no las conocen, cómo llegaron un poco a esto, a estar en la clínica y a este enfoque. Por favor. ¿Quieres empezar, Eva, o cómo quieres hacerlo? ¿Lo haces tú, lo hago yo? No, empieza tú, Raquel. Hola, buenas noches, gracias por estar aquí. Gracias, Julián y Camilo, por invitarnos. Estamos encantados de poder hacer esto en español, aunque el español ya no es nuestro primer idioma. Operamos con un cerebro bilingüe y nos cuesta de antemano decir muchas cosas en español porque llevamos 25 años establecidas aquí en el Reino Unido, y todas nuestras consultas, exceptuando en excepciones particulares, las hacemos en inglés. Entonces, mucha de la terminología que vamos a utilizar la vamos a hacer muy coloquial, porque entendemos que tenemos una audiencia de profesionales, de gente que no son profesionales de la salud, y queremos utilizar un lenguaje que llegue a todo el mundo. Así que los profesionales de la salud, perdonen si utilizamos palabras que son muy coloquiales para ustedes. Yo nací en las Islas Canarias y estudié en el sur de España, en la Universidad de Granada, y luego me vine aquí a hacer todo mi posgrado. He trabajado siempre en hospitales y centros de salud del Reino Unido. Yo adopté la dieta baja en carbohidratos ahora como 3 o 4 años, y hago también ayuno intermitente. Hice keto durante 4 meses, pero a mí el keto no me pareció muy bajo la cantidad de carbohidratos, y seguí con la baja en carbohidratos. Tengo hijos y estoy adoptando la dieta baja en carbohidratos para mis hijos también, porque aquí, desgraciadamente, en el Reino Unido se come muchísima comida chatarra, como le llaman ustedes, muchísima comida procesada, y eso no es bueno para los niños tampoco. ¿Cómo llegué yo al tema de la dieta en baja en carbohidratos? En los centros de salud aquí en el Reino Unido vemos muchísima diabetes. Los médicos de familia, como se nos llama, los GPs, manejamos muchos pacientes con enfermedades crónicas, porque los hospitales no tendrían capacidad para ver a tanto paciente con enfermedad crónica. Entonces, nosotros manejamos el 90% de la diabetes tipo 2 en los centros de salud. Y tenemos actualmente cerca de 5 millones de diabéticos. Cuando yo empecé a trabajar en esto de diabetes hace 7 años, íbamos por 3 millones. Tristemente ya vamos por 5 millones y tenemos mucha gente con alto riesgo de diabetes, y ya se calcula que el 60% de la población británica ya sufre de obesidad. Yo me involucré en gestión sanitaria de servicios de diabetes hace 7 años. Trabajo con servicios pediátricos de diabetes, trabajo con servicios de adultos, voy a las clínicas para que cuidan los pies de los diabéticos, veo a mucha gente con amputaciones, con úlceras, trabajé con los servicios renales,
Y todos estos años lo único que yo veía era que nosotros manejamos los presupuestos de diabetes en mi zona, que cubre una población de 300.000 personas. Tenemos unos 20.000 pacientes con diabetes. Y yo lo que veía es que el gasto sanitario se disparaba. Cada vez recetábamos más, cada vez damos más medicación, cada vez damos más insulina y cada vez tenemos más pacientes descontrolados. Cada vez tenemos más pacientes con fallo renal, cada vez tenemos más pacientes con diálisis, cada vez tenemos más pacientes sufriendo de amputaciones. Entonces yo pensé, aquí hay algo que no cuadra. Nos estamos gastando millones en medicación, como nos están diciendo los expertos, pero tenemos muchísima gente que no se está poniendo bien. Están cogiendo peso, no se controlan con la medicación que les estamos dando. Y un día fui a una conferencia de diabetes y un médico de familia que trabaja con una población del sur de Asia, mayormente de Bangladesh y de la India, donde hay un alto nivel de diabetes, empezó a hablar de cómo él llevaba más de 15 años modificando la dieta de sus pacientes y recomendándole que comieran dietas bajas en carbohidratos. Él mismo diseñó las dietas para sus pacientes y estaba consiguiendo resultados extraordinarios. Mucho mejor del control de la glucemia, mucho menos complicaciones, una reducción del gasto farmacéutico importante. Y a partir de ahí, pues algo se encendió, un bombillo se encendió en mi cabeza y dije, esta es la respuesta. Aquí es donde creo que nos estamos equivocando. Nos estamos enfocando en dar medicación, no nos estamos enfocando en la dieta y en los consejos que le estamos dando a los pacientes. A partir de ahí, él me puso en contacto con David Owen, que es un médico de familia muy importante de aquí, que se le llama el pionero de la dieta baja en carbohidratos, y él ha fundado un grupo donde estamos cerca de 200 profesionales de la salud, entre dietistas, reumatólogos, cardiólogos, endocrinólogos, nefrólogos, muchas enfermeras, y estamos todos apoyándonos los unos a los otros para informar a la gente, para educar a la gente sobre las dietas bajas en carbohidratos. Somos cada vez más los que estamos en este movimiento y ahora mismo yo, por ejemplo, estoy ayudando a montar clínicas de diabetes, de remisión de diabetes tipo 2 en mi zona sanitaria. Eso es lo único que tengo que decir. Ahora dejo que Eva hable. Gracias. Gracias, Raquel. Bueno, gracias a Julián y a Camilo y a todos vosotros por estar en esta charla. Lo primero que debo decir también es disculparme que el español que ahora mismo hablo no es tan bueno como quisiera desear, y más que nada es porque llevo 25 años también trabajando en Inglaterra y aunque estoy muy involucrada en educación y hago muchos webinars y muchas charlas, todas son en inglés. Entonces tengo aquí a Raquel que me va a vigilar y va a decir que si digo alguna palabra en inglés o alguna palabra que no se entiende, espero que salte y la traduzca. Yo nací en Madrid, creo que se me nota en el acento, y estudié la carrera en Madrid también. Y luego me mudé a Inglaterra nada más terminar, con lo cual nunca he trabajado en España, siempre he trabajado en el Reino Unido. Empecé trabajando en muchos hospitales, yo quería hacer medicina hospitalaria y medicina de urgencias, hasta que me di cuenta que realmente el médico que es especialista en todo es el médico de cabecera, y me especialicé en la medicina de familia o la medicina de cabecera. Durante muchos años estuve trabajando en un barrio bastante rico, en el que tenía una mezcla de enfermedades, y hace 12 años me mudé a uno de los barrios más pobres de Londres, en el que hay una prevalencia de diabetes de un 20%. La mayoría de mis pacientes son del sur de Asia, la mayoría de ellos son de la India, y la prevalencia de diabetes es muy alta. Entonces, cuando me mudé allí y me di cuenta de la necesidad que había, empecé a formarme en diabetes. Eso fue aproximadamente en el 2010. Estaba muy entusiasmada y hice un montón de formación, y entonces empecé mi propia clínica una vez a la semana. La mayoría de mis pacientes eran de tipo 2, pero debo decir que algunos eran tipo 1. Y bueno, como dice Raquel, lo único que hacía era prescribir, ponerles a todos en insulina. Recetar, ponerles a todos en insulina. Y bueno, y cuando llevaba haciendo eso aproximadamente 4 o 5 años, me di cuenta de que volví a ver los mismos pacientes. Los pacientes que había puesto en insulina el primer año, les volví a ver en el año 3 y necesitaban más insulina. Su hemoglobina glicosilada estaba muchísimo peor, habían subido de peso,
algunos tenían ya complicaciones y pues al cabo de unos años empecé a pensar exactamente qué estamos haciendo. Y bueno, en el juramento hipocrático el primer principio es no hacer daño, en inglés se dice do no harm. Y bueno, todo pasó muy rápido, fue más o menos 2 o 3 semanas, yo estaba haciendo un curso de diabetes para variar, porque estaba siempre haciendo cursos de diabetes. Y bueno, pues eso, en una semana vi como 3 pacientes que había visto hacía 5 años y fui al curso de diabetes y me acuerdo que había un paciente, un caso en el que el paciente estaba teniendo hipoglucemia durante la noche y entonces decidieron, la enfermera de diabetes decidió que la mejor solución era darle un snack antes de acostarse. Porque claro, como le estaban dando tanta insulina, tenía hipoglucemia por la noche, pues había que darle un snack. Y me acuerdo que había una enfermera española allí que se dio la vuelta y me dijo, ¿esto de dar un snack en lugar de quitarle la insulina? Y yo decía, ¿qué estamos haciendo? Así que empecé a hacer un poco de trabajo de investigación. Entonces, lo primero que investigué es qué pasaba hacía muchísimos años, en el 1800, cuando la gente tenía diabetes y no existía la insulina. Y básicamente lo que hacían es que les daban una dieta muy baja en calorías, no distinguían los carbohidratos de las calorías, pero había gente que sobrevivía y de hecho hubo un paciente que sobrevivió 72 años. Y los estudios decían que probablemente es que tenía diabetes tipo 2. Entonces empecé a investigar un poco más. Raquel y yo éramos amigas, independientemente de nuestro trabajo, y empecé a hablar con Raquel y poco a poco me di cuenta de que la solución no era lo que estaba haciendo. Entonces ahora he cambiado mi clínica de 1 vez a la semana y en lugar de recetarles insulina, les receto dietas bajas en carbohidratos. Eso es todo lo que tengo que decir. Gracias. Me parece fascinante cómo esta historia cómo se vuelve a repetir. Les recomiendo a los que no saben quién es el doctor David Unwin o el doctor Ian Lake, escuchen sus testimonios también de cómo llegaron, porque lo encuentro fascinante cómo siempre se repite eso. Se van dando cuenta de que tal vez no es lo mejor, van escuchando de Bernstein o de otros médicos que datan de más atrás, algunos de ellos, como por ejemplo Bernstein y también el doctor que nombró Julián, Ian Lake, son ellos diabéticos tipo 1. Entonces no solo tratan a pacientes con diabetes tipo 1, sino que se están tratando a ellos mismos, están experimentando también con ellos. Y en el caso de Bernstein, por ejemplo, tiene 86 años, él sufre de diabetes tipo 1 desde los 12 años. ¿Sí? Estaría interesante para quien le guste y quiera profundizar, que investigue sobre ellos. Voy a leerles algunas de las preguntas que nos mandaron quienes están escuchando en este momento. La primera, para empezar desde abajo, digamos, es ¿a qué nos referimos cuando hablamos de carbohidratos? Entonces, nosotras lo que hemos decidido es que vamos a tomar las preguntas en turnos y les hemos puesto una presentación de PowerPoint simplemente con imágenes, porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras, y para que nos entendamos a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, si la puedes poner, vale. Pues entonces cuando nos estamos refiriendo a... Nosotros empezamos con el manejo de las dietas bajas en carbohidratos para los pacientes con diabetes tipo 2 y conforme nos involucramos más en el movimiento del bajo en carbohidratos empezamos a escuchar que también había muchos pacientes con diabetes tipo 1 y si ustedes visitan las plataformas sociales hay muchos pacientes con diabetes tipo 1 que también son médicos en Twitter que también están adoptando la dieta baja en carbohidratos, la keto y el ayuno intermitente. Una cosa que se nos olvidó decir es que nosotras no estamos aquí para darle consejo médico a nadie. Simplemente estamos hablando de nuestra experiencia médica cuando aconsejamos estas dietas a los pacientes y lo que hemos leído y lo que aprendemos al estar en contacto con gente que está recomendando estas dietas. Si ustedes quieren seguir alguna de estas dietas, nosotros al final le vamos a dar una serie de cosas para que lean. Primero leer, informarse y hacer, sobre todo si están tomando medicación, esto hay que hacerlo bajo supervisión. No aconsejo a nadie, ni aconsejamos a nadie que empiece de esta forma sin saber exactamente qué es lo que están haciendo, sobre todo si están tomando medicación para la tensión arterial o insulina o medicación oral para la diabetes tipo 2. Entonces, ¿qué son los carbohidratos? Pues los 3 macronutrientes
principales son los carbohidratos, las proteínas y las grasas. Entonces, los carbohidratos es a lo que nos referimos como la glucosa, y la gente habla de los carbohidratos simples o de los carbohidratos complejos. Y los carbohidratos complejos no son sino otra cosa, sino varias moléculas de glucosa. Entonces, ahí lo que están viendo ustedes en la pantalla es una molécula de glucosa, azúcar en la parte de arriba, y abajo el starch es lo que se llama en español el almidón, que no es otra cosa sino varias moléculas de glucosa unidas, ¿no? Entonces, eso es lo que forma lo que se llama un carbohidrato complejo. Los carbohidratos, todo el mundo dice, es que es esencial comer carbohidratos. Pues no, eso es un mito. No es esencial comer carbohidratos. El cuerpo, no se olviden, es muy inteligente. Y si necesita producir glucosa, lo produce a partir de un proceso que se llama la gluconeogénesis, por el cual utiliza las proteínas para formar glucosa. La glucosa, hay dos fuentes de energía que el cuerpo necesita, y las puedes extraer de la glucosa o el glucógeno, o la puedes extraer de las cetonas. Si quieres poner la siguiente, ¿dónde encontramos los carbohidratos? Pues aquí es un carbohidrato complejo donde hay muchísimas moléculas de glucosa todas unidas. ¿Y dónde se encuentran los carbohidratos? Cuando estamos hablando de carbohidratos, pues esto, lo que ven en la fotografía, estos carbohidratos. Pues las frutas, la pasta, los zumos, tanto los naturales como los de bote, el pan, el arroz, la repostería, la pastelería, todas las golosinas, no sé cómo le llaman ustedes en Uruguay, pero bueno, los dulces, la cerveza, porque está hecha de levadura, y luego una gran cantidad de verduras o vegetales, hortalizas. Y lo que ven en esta fotografía está sacada de una página de internet que les recomiendo, que es buenísima, que se llama Diet Doctor. Y Diet Doctor viene en inglés y en español. Esta es dietdoctor.es, que la vamos a mencionar al final de la presentación por si quieren leer más sobre este tipo de dietas. Entonces, para no confundirnos, los números que ustedes están viendo ahí, 52, 60, eso es el número de gramos de carbohidrato que tiene, ¿no? Una barra de chocolate tendría 60 gramos, dulce tendría 70, ¿de acuerdo? Y cuando lo vemos agrupado en la fruta, por ejemplo, en la berenjena, lo que se está refiriendo es que en 100 gramos de berenjena habría 3 gramos de carbohidrato. En 100 gramos de tomate habría 3 gramos de carbohidrato, y así subsecuentemente. Entonces, por regla general, las verduras o hortalizas que crecen debajo de la tierra son más altas en carbohidratos que las que crecen por encima de la tierra. Eso porque las verduras, hortalizas que crecen por debajo de la tierra tienen una mayor cantidad de almidón, que como hemos dicho anteriormente son moléculas, es un carbohidrato complejo con muchas moléculas de glucosa. Entonces, las de arriba, las verduras de arriba son las que se recomiendan en la dieta baja en carbohidratos. Como ven, la mayoría son verdes, de color verde, y tienen una gran cantidad de fibra, porque ese sería el carbohidrato insoluble, que no se absorbe. Y esa es la que se recomienda en la dieta carbohidratos. Entonces, cuando la gente dice, es que las dietas bajas en carbohidratos son muy restrictivas, para mí, mi experiencia personal ha sido todo lo contrario. Yo estoy comiendo mucho mejor ahora de lo que comía antes. Como más variedad y como mucha más selección. Vamos, yo no sé si ustedes encontrarán que la parte de arriba es restrictiva. Yo, desde luego, no lo veo. Y todavía hay muchas más verduras que se pueden comer que no están en esta foto. Lo que no se aconseja es que se coma lo de abajo, zanahorias, las papas, la batata, el apio. Vamos, comerte te las puedes comer, pero tienes que tener en cuenta que tiene una mayor alta cantidad de carbohidratos. Y luego todo lo que está a la izquierda, la mayoría de las cosas como la gaseosa, las barras de chocolate, los donuts, el pan, son productos altamente procesados, que tienen una mayor alta cantidad de carbohidratos. Entonces, la siguiente... Luego hablamos de lo que se llama, que esto confunde a mucha gente, hablamos de lo que es el índice glucémico. ¿Qué es el índice glucémico? Pues eso es cuando tú te comes un carbohidrato, es con qué rapidez ese carbohidrato se va a absorber y cómo va a influenciar tus niveles de azúcar en sangre. Entonces, aquellos que tienen un índice glucémico más bajo, pues va a entrar el azúcar en sangre o la glucosa en sangre de una manera mucho más lenta. Aquellos que tienen un índice glucémico muy alto, van a ocasionar una subida muy rápida de azúcar en sangre.
Aquí le ponemos un diagrama de los diferentes tipos de índice glucémico. Y aquí veremos cosas que consumimos con mucha frecuencia, como por ejemplo la miel, que todo el mundo considera que es muy natural, pero realmente para una persona con diabetes o con obesidad, pues esto pues, va a ocasionar que te dé una gran subida de azúcar en sangre. Luego también el arroz blanco, la zanahoria, las patatas cocidas y demás. También hay que tener en cuenta una cosa, que cuando, por ejemplo, yo no sé ustedes en Uruguay, pero en España, por ejemplo, cuando se cocina la verdura, se cocina en exceso. Incluso la cocina verde se queda hasta como muy blanda, y eso lo que hace es que rompe la fibra de la verdura, y esa, al romper la fibra se va a absorber más cantidad de glucosa en sangre. Entonces, cuando se comen verduras bajas en carbohidratos, es mejor dejarlas crujientes. Además de eso lo notas cuando estás cocinando una zanahoria, si la dejas cocinar mucho tiempo, al final sale muy dulce, porque estamos rompiendo toda la fibra. La siguiente, Eva. Aquí esta es otra tabla y está con el sistema de semáforo, es decir, las altas que tienen en rojo son las que se deberían de evitar porque tienen un índice glucémico alto. Las de medio, pues comer con más moderación, y las que se recomendarían en la dieta bajo carbohidrato o keto serían las de índice glucémico bajo. Si quieren más información al respecto, porque como Julián dijo anteriormente, mucha de esta información viene en inglés y es difícil acceder a ella en español, pero hay una página, hay una página de internet que se llama The Public Health Collaboration, que ha diseñado una serie de fotografías y de diagramas en español. Eva, si quieres mostrar la siguiente. No sé si he perdido a Eva. Eva, ¿estás ahí? No, sí, es que no. Esto lo utilizamos mucho en el Reino Unido. Arriba está la página de internet, es publichealthcollaboration.org.uk. Y aquí está en muchísimos idiomas. La página esta es en inglés, pero han elaborado todos estos recursos en español, en chino, en un montón de idiomas. Y aquí se ve la cantidad de cucharillas de azúcar que habría en, por ejemplo, cogemos arroz basmati, que es un arroz que utilizan mucho los asiáticos, pues en 150 gramos de arroz basmati, pues habría toda esta cantidad de cucharillas de café, de azúcar. La pasta cocida, las patatas al horno y tal. Les invito a que vean esa página de internet, es muy interesante. Yo desde luego cuando la vi dejé de comer muchas cosas que estaban aquí, eso por seguro, y automáticamente le eliminé los cereales a mis hijos, porque cuando me puse a leer la cantidad de azúcar que tienen los cereales, incluso los integrales, vamos, los eliminamos directamente de la dieta. La siguiente, Eva. Entonces, esto más o menos es lo que compondría una dieta baja en carbohidratos o una dieta keto. Es una gran cantidad de pescados y mariscos, una gran variedad de carne, huevos, las verduras que crecen por encima de la superficie de la tierra, grasas naturales, grasas saturadas naturales, como el aceite de oliva, la mantequilla, el aceite de coco, el aceite de aguacate, el yogur natural, no bajo en grasas, porque esta es la gran mentira que nos han vendido, que los productos bajos en grasa son mucho mejores, y si se ponen a mirar el etiquetado de los productos bajos en grasa tienen mucha cantidad de azúcar. La mantequilla en lugar de la margarina es altamente procesada. Esto es un ejemplo de dieta baja en carbohidratos. Tiene muchísima cantidad de verdura y verdura muy sana, una gran cantidad de pescado y marisco, y es comida de verdad, no es comida de paquete, no es comida altamente procesada. La siguiente, Eva. La siguiente, no sé, Julia, si quieres hacer la siguiente pregunta. Sí, igual estás contestando varias preguntas juntas, así que... Perdona, sí, perdona. No. Tú interrúmpeme. Buenísimo, la presentación me encanta. Justo la siguiente tenía que ver con cómo podemos identificar y cuáles serían los alimentos con carbohidratos que tienen un alto y bajo índice glucémico. Así que está contestada esa pregunta, mostraste en las diapositivas anteriores. Lo que me gustaría
es que algunos tenían la pregunta, ¿no? La alimentación convencional, la distribución clásica, al menos acá, es de 10 a 15% de proteína, 25 a 30% de grasa y 55 a 65% de carbohidratos. ¿Cuándo vamos a considerar una alimentación baja en carbohidratos? Pues normalmente una dieta keto es una dieta donde se toma carbohidratos netos, es decir, carbohidratos solubles, menos de 20 o 50 gramos al día. Eso es una dieta keto. Keto, la mayoría de la gente consume menos de 50 gramos. En una dieta baja en carbohidrato, normalmente se dice menos de 120 gramos al día. Y moderada en carbohidratos serían como unos 130 a 140 gramos al día. Entonces, en la dieta keto, depende, es que varía, porque cuando escuchamos a toda la gente que va en las comunidades keto y baja en carbohidratos, no terminan de ponerse de acuerdo entre el porcentaje de grasa saludable. Lo que sí hay más consenso es la cantidad de carbohidratos. Entonces, la cantidad de grasa puede variar entre un 60 a un 80%, pero son grasas saludables, son grasas sanas. Y luego el resto sería pues proteína y carbohidrato. Pero vamos a ver, en keto es desde luego menos de 50 gramos de carbohidrato neto para la keto, y para la baja en carbohidrato menos de 120 gramos de carbohidrato neto. Entonces es muy diferente a la dieta convencional, que es muy alta en carbohidratos. Y creo que esto es lo que está sucediendo hoy en día, que nos tenemos que recordar que lo que sucede cuando comemos carbohidratos, que no estamos hablando de la gente con diabetes, pero bueno, que cuando comemos dietas altas en carbohidratos, se libera la insulina en sangre, y la insulina tiene que sacar esa cantidad de azúcar en sangre porque es dañina para los vasos sanguíneos. Y ese azúcar, esa glucosa, el cuerpo la va a almacenar en el hígado, la va a almacenar en el músculo en forma de glucógeno y la va a convertir en grasa. De ahí que mucha gente diabética tipo 2, cuando empiece en las insulinas, se quejan de que empiezan a ganar mucho peso, porque esa es una de las funciones de la insulina, guardar todo este tipo de glucosa en tejido graso. Y se aumenta mucho el peso. Bien, me gustaría aclarar que en la guía para el tratamiento de diabetes del Ministerio de Salud Pública acá en Uruguay, recomiendan la dieta estándar para los diabéticos, pero recomiendan individualizar el caso y, llegado el caso, poder bajar los carbohidratos hasta 130 gramos diarios. Eso es lo mínimo que recomiendan de una manera sana y cuidada. Me gustaría simplemente aclarar eso, porque justo habíamos estado leyendo en las guías oficiales del Ministerio acá en Uruguay. Siguiendo un poco con esto que estábamos hablando, como se modifican los carbohidratos y la energía predominantemente la voy a sacar de las grasas, en Uruguay y en el mundo está establecida muy firmemente la convicción de que las grasas hacen mal, nos pueden generar placa ateromatosa y podemos terminar con algún resultado negativo. Los índices de colesterol acá se manejan de una manera, hay en realidad índices diferentes que se están manejando acá, en la página del Ministerio también está. ¿Qué piensan ustedes de eso y qué utilizan ustedes como medida? Nosotros les vamos a enseñar una foto de una placa de ateroma en los vasos sanguíneos. ¿Quieres pasar la siguiente? Entonces, lo que hay que recordar es que lo que ocasiona un daño en los vasos es el azúcar, la glucosa y la insulina. Entonces, se produce un daño, se produce una inflamación del vaso, y también tanto la glucosa como la insulina afecta la síntesis del ácido... óxido nítrico. Ácido nítrico. Y eso ocasiona que los vasos no se puedan dilatar bien, aumentando la presión en los vasos, en las paredes de los vasos sanguíneos. La glucosa y la insulina ocasionan un daño en el vaso, y a consecuencia de eso se empiezan a formar, el cuerpo eso lo tiene que reparar.
y lo repara formando lo que se llaman estas placas de ateroma que vemos aquí, que se cubren con los lípidos, que, están que no dependen de la cantidad de grasa que estemos tomando en la dieta. Entonces, el vaso, se forma aquí una placa, y entonces se produce un estrechamiento del vaso y una disminución del flujo sanguíneo, de la cantidad de sangre que está circulando por ese vaso. Y lo que puede suceder es que se pueda producir un bloqueo del vaso, ocasionando lo que se llaman los ataques, lo que la gente conoce como el ataque a corazón o un derrame cerebral, porque no llega suficiente sangre al tejido cerebral o al tejido del cardíaco. O lo que puede ocurrir es que esta placa se desprenda y entonces viaje en sangre y ocasiona un trombo, bloqueando un vaso arterial en otra parte. Pero lo que hay que recordar fundamentalmente es que el daño lo ocasionó, no la grasa, sino el daño lo ocasionó la glucosa y la insulina, ¿de acuerdo? El proceso de cicatrización, entre otras cosas, es muy complicado, pero en líneas generales, para que ustedes lo entiendan, se produce un acúmulo de grasa ahí, en la placa de ateroma, pero el daño lo ha ocasionado el nivel excesivo de glucosa. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le explicamos a los pacientes? Que el colesterol se ha llevado aquí la peor parte en toda esta historia, porque el colesterol es muy necesario para el cuerpo. El Dr. Berry, que es un médico de familia americano, tiene un vídeo muy bueno sobre el colesterol en YouTube y explica que si a una persona le quitamos todo el colesterol de su cuerpo, se moriría en cuestión de minutos, porque es que el colesterol es necesario para producir muchas hormonas en el cuerpo, es muy necesario para mantener la estructura de muchas células en el cuerpo. Y cuando se ha hablado del colesterol como el causante de los ataques al corazón y de los derrames cerebrales, pues eso no es así. Entonces, cuando los pacientes se les miden los niveles de colesterol, nosotros lo que les medimos es el perfil lipídico. Entonces, lo que les vemos son las cantidades de triglicéridos. De hecho, mucha gente que vemos con diabetes tipo 2 han tenido los triglicéridos elevados en sangre muchísimos años antes de desarrollar la diabetes. Lo que le medimos son el HDL, que es el colesterol bueno, y luego miramos el porcentaje que tienen de colesterol, teniendo en cuenta, es que no sé cómo, la tasa de colesterol, de HDL y de triglicéridos. Y en base a eso y a otras cosas, establecemos el riesgo que esa persona tiene de sufrir un derrame cerebral o un ataque al corazón o un evento cardiovascular. Es decir, que no miramos solamente el colesterol, también miramos si la persona es obesa, si la persona es fumadora, si la persona es hipertensa. Todos esos son factores de riesgo para tener algún evento cardiovascular. No sé si tú quieres añadir algo más, Eva, que me he dejado por ahí. No, yo creo que lo has dicho todo. Bien, entonces, por ejemplo, podrían decir que los niveles de hemoglobina glicosilada son un indicador mayor que el valor del LDL, por ejemplo. Los niveles de hemoglobina glicosilada que están mantenidos en el tiempo, es decir, que vemos lo que estamos, porque no se consiguen controlar esos niveles de azúcar en sangre, exactamente. Pero eso con el tiempo es lo que va a ocasionar que se empiecen a dañar todos los vasos sanguíneos. Porque la mayoría de los pacientes que nosotros vemos están muy descontrolados y tienen unos niveles de hemoglobina glicosilada constantemente altos durante muchísimo tiempo, y eso es lo que empieza a ocasionar todo el daño. De hecho, el profesor Tim Noakes decía que la diabetes es que se debe de reclasificar no como una enfermedad endocrinológica, sino como una enfermedad cardiovascular, por todo el daño que ocasionan los vasos sanguíneos. No sé si tú quieres añadir algo más con eso, Eva. No, de hecho, las complicaciones de la diabetes son todas cardiovasculares. Todas las cosas que pasan, la retinopatía, la nefropatía, todo es cardiovascular, menos el daño neurológico, pero la mayoría del daño es cardiovascular. Hace un par de días, ahora en junio del 2021, salió, que está todavía, quien le interese puede ir a la página, en el Journal of the American College of Cardiology, algo que confirma lo que dicen ustedes. Dice que los niveles elevados
de hemoglobina glicosilada, marcador de glucosa alta, pueden identificar individuos con enfermedades aterosclerótica, incluso cuando se considera de bajo riesgo por los marcadores tradicionales. Este estudio encontró que la glucosa alta es un mayor riesgo de enfermedad cardíaca que los niveles de LDL. Interesante porque es un estudio fresco al que pueden acceder todos si entran a esa página. La siguiente pregunta, que es de gran interés para mí, preguntan sobre el entrenamiento y las dietas bajas en carbohidrato. ¿Cómo es posible sostener el músculo? ¿Si es nocivo entrenar con este tipo de dietas? ¿Qué pasa con la recarga luego del ejercicio? Y me gustaría, antes de que contesten la pregunta, decir que, por ejemplo, el doctor John Baker, quien tiene el récord del mundo en remo indoor, hace 17 años que hace dieta low carb y en este momento es carnívoro. Georges St-Pierre, considerado uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, actualmente hace una dieta baja en carbohidratos, carnívoro también. Chad Mendes, campeón interino de la UFC, también. El doctor Ted Neyman, que no compite, pero hace calistenia, su relación masa-grasa, masa muscular es muy buena, lo pueden investigar a él también. Recomienda altas dietas un poquito diferentes porque sube un poco más las proteínas de lo que estamos hablando ahora. Y bueno, ejemplos como esos hay un montón. Derek Johnson hace powerlifting. Hay un montón en todos los deportes. Dicho eso, por favor, adelante. Esta pregunta la va a contestar Eva, pero nosotros no somos tan conocidos como toda la gente que tú has mencionado. Pero decir que, por ejemplo, yo entreno triatlones, me hice un medio Ironman y me lo hice sin tomar carbohidratos, porque ya estaba adaptada. Y lo único que tomé fue agua y electrolitos, pero no tuve que tomar carbohidratos ni durante el entrenamiento para el medio Ironman ni durante la prueba. Y Eva también hace maratones y ella no tiene que hacer una sobrecarga de carbohidratos. Antes, bueno, Eva contará su experiencia, pero yo no considero que una vez que estás adaptado a la dieta baja en carbohidratos y la ketona y la keto no tienes que tomar carbohidratos. Eso también lo hizo el doctor Ian Lake, que es el diabético tipo 1 al que Julián, médico diabético tipo 1, hizo un challenge de 5 días con otra gente con diabetes tipo 1. Él hace el ayuno intermitente y estuvieron 5 días corriendo, no sé ahora mismo cuál es la distancia, era bastante distancia, y nada más que haciendo ayuno intermitente. Con el ayuno intermitente se puede consumir líquidos. Y él lo hizo. Hizo un estudio al respecto, participaron me parece que 8 personas, y se puede hacer, si a alguien le interesa, este es un libro muy bueno que habla de cómo hacer este tipo de programa si eres un atleta o haces entrenamientos de alta intensidad. Y si quieres le podemos pasar el nombre del libro a Julián para que lo comparta con el grupo, porque no lo incorporamos en el PowerPoint. Pero Eva les hablará más del tema de por qué se puede hacer y por qué es posible. Realmente lo que hay que pensar es que el cuerpo humano está diseñado para usar grasa como la principal fuente de energía. No estamos diseñados para usar carbohidratos. Y una de las pruebas refutables es el hecho de que solamente podemos almacenar 100 gramos en el hígado aproximadamente, y dependiendo de tus receptores en los músculos puedes llegar a almacenar de 200 a 500 gramos en los músculos. Entonces, si vas a correrte un maratón y si eres como yo, que tardas, y tardas 5 horas a lo mejor, pues no puedes correrte un maratón solamente con esos almacenes. Entonces, hace muchísimos años los humanos no tenían la habilidad de poder comer fruta y carbohidratos en un plastiquito cuando querían, y realmente lo que tiraban era de la energía de las grasas. El problema que tenemos ahora es que estamos acostumbrados a usar como principal fuente de energía los carbohidratos. Entonces, cuando la gente va al gimnasio o cuando se pone a correr, realmente hacen lo que se llama bonking, que es básicamente se quedan sin carbohidratos, y entonces es cuando tienen que comer. Cuando llevas una dieta baja en carbohidratos, como hacemos Raquel y yo y muchos otros atletas,
o cetogénica, lo que ocurre es que te adaptas a quemar grasa. El problema es que algunas personas se adaptan en 2 o 3 semanas, otras personas se adaptan en 5 o 6 semanas. Y lo que ocurre al principio es que cuando empiezas a correr o cuando vas al gimnasio, pues te da la sensación de que puedes hacerlo menos al principio, hasta que estás adaptado. Porque para el cuerpo es muchísimo más fácil usar carbohidratos porque es muy rápido, pero claro, se agotan enseguida. Entonces, cuando tienes que empezar a usar grasas, tardas un poquito más, pero una vez que estás adaptado, puedes durar todo el maratón, todo el Ironman, todo lo que quieras, porque la grasa nunca se termina. Los almacenes de grasa son muchísimo más grandes que los almacenes de carbohidratos. Y realmente si miras todos estos vídeos y estas cosas que ha dicho Raquel, Tim Noakes es uno de los nutricionistas que hace dieta cetogénica. Ese hombre ha corrido maratones, ultramaratones y ahora está totalmente fat adapted, que se llama, y hace todo el ejercicio quemando grasas. No sé si eso ha contestado la pregunta. Sí, perfecto, gracias. En un montón de casos con los que yo he estado trabajando también y que conozco de cerca, vienen hace 6 meses o más haciendo la dieta baja en carbohidratos y lograron bajar la masa grasa y no perder o generar un poquito de masa muscular. Es interesante también, son casos anecdóticos que tal vez no los pueden contemplar necesariamente como algo científico, pero está sucediendo, los casos anecdóticos cada vez son más y empiezan a ser difíciles de ir en contra. A los que están haciendo preguntas por el chat, no es que no queramos contestarlas, estamos priorizando las preguntas que mandaron antes, porque Julián les había dado unos cuantos días para mandar preguntas, y tenemos muchísimas preguntas que algunas no sé si vamos a llegar, porque no queremos que las doctoras se acuesten a las 3 de la mañana. Entonces, nada, simplemente sepan que estoy priorizando las preguntas que ya habían realizado otras personas antes, ¿sí? Y para entrar un poco ahora de lleno más en lo que es diabetes, una de las preguntas ¿es aconsejable este tipo de alimentación en diabetes tipo 1, tipo 2? ¿Qué impacto, bondades o efectos ofrece este tipo de alimentación en estos pacientes? Hombre, como hemos hablado antes, los carbohidratos se almacenan y se almacenan en forma de glucógeno, y la insulina tiene que ver en cómo almacenar estos carbohidratos. En la diabetes tipo 2 lo que ocurre es que tienes una resistencia a la insulina, entonces cuando comes carbohidratos la insulina no puede almacenarlos y aparecen en sangre. En la diabetes tipo 1 lo que te ocurre es que no tienes, las células beta no producen la insulina y el resultado es el mismo. Y como hemos dicho antes, esta glucosa circulatoria y la insulina hace que dañen el sistema circulatorio, con lo cual si comes una dieta baja en carbohidratos vas a tener menos glucosa en sangre, vas a necesitar mucha menos insulina, seas tipo 2 o seas tipo 1. Si eres tipo 2 te vas a sensibilizar otra vez a la insulina, vas a dejar de ser resistente. Si eres tipo 1 vas a necesitar mucha menos insulina y vas a prevenir que no te haga resistente a la insulina y el daño cardiovascular va a ser mucho menor. Esas son las ventajas principales. Sí, y también decir que una de las cosas que mencionó Julián al principio era que no solamente son los beneficios de mantener un nivel más estable de glucemia en sangre, evitándose los picos y las mesetas, las subidas y las bajadas de azúcar, sino a nivel general los pacientes que tratamos con este tipo de dieta se encuentran más saciados, se encuentran que no tienen que estar comiendo continuamente, se sienten más llenos, se sienten con más energía, se sienten con más ganas de hacer cosas, con más claridad mental, duermen mejor. Y esto se deriva de tener unos niveles de glucosa más estables en sangre. Ustedes que son diabéticos o las personas que son diabéticas en la audiencia notarán cuando tienen el azúcar muy alto o muy bajo, cómo les hace sentir anímicamente. Entonces, los beneficios es que al estabilizarse los niveles de glucosa, en general se va a notar una mejora, que fue lo que dijo también Julián al principio, ¿no?
no solamente el beneficio de que no se produzca ese daño de los vasos sanguíneos, sino también el estado anímico de la persona. Y eso es lo que nos dicen con mucha frecuencia. Duermo mejor, me encuentro con más energía, estoy menos fatigado. El doctor David Unwin ponía un ejemplo, qué es lo que sucede cuando, en España yo diría, cuando nos comemos un gran plato de paella lleno de arroz, o aquí dirían cuando te comas un gran plato de pasta. Te quedas totalmente adormilado, te quedas totalmente cansado cuando comes mucho pan. Pues a mí me pasaba eso, tenía que dormir siesta, directamente me tenía que ir a dormir 15, 20 minutos, incluso después de vivir tantos años en este país, la siesta no me la quitaba nadie. Desde que empecé una dieta baja en carbohidratos ya no hago siesta, porque no tengo sueño, al contrario, tengo mucha energía, duermo mucho mejor y he notado el cambio de una manera pero drástica, porque cada vez comía, me di cuenta, no asociaba que la ingesta de carbohidratos, yo comía antes mucho pan, era lo que me estaba ocasionando el cansancio físico y mental. La siguiente pregunta, que de alguna manera la contestaron, es ¿qué ocurre con las hipos? Y en realidad, solo para agregar a lo que ustedes decían, una de las cosas que más me quedó que transmitía Julián, que estaba muy interesante, es que la diferencia más grande que él veía es que le daba tiempo a accionar. ¿Sí? Él, digamos, tenía un serrucho de ida y de vuelta con la glucemia, y cuando llegaba la hipo ya era totalmente sintomático y se sentía a morir, básicamente, se sentía muy mal. O eso es lo que me transmitías vos, Julián, si querés pinchar ahí un poco. Y que lo que más le cambió en ese sentido es que le daba tiempo, la bajada es más lenta y la subida también, entonces te da tiempo a actuar, a saber si te vas a meter unidades, cuántas unidades, si tenés que comer algo, si tenés que salir a trotar, que es una herramienta que utiliza muchísimo Julián también para bajar. No sé, Julián, si querés agregar algo. No, lo que digo, y lo he visto en un montón de testimonios en internet, que las hipoglicemias dejaron de ser hipoglicemias, digamos. Ahora es un valor a corregir, es asintomática, la veo venir y ya es como el avión que está llegando al aeropuerto, mirá, llega dentro de 2 horas y media, porque viene bajando despacio y ahí corregís. Antes te agarra de repente y sos boleta, digamos. Ahí empezás, bueno, ¿qué voy a explicar acá? Todas las cosas que te empiezan, la sudoración, y te vas a temblar y ves flashes y te sentís horrible. Si hay algo feo es padecer una hipoglucemia. Y acá no es una historia, 60, 55, 50, no la siento, digamos, y no he sentido alguna leve molestia, pero bueno, es algo a corregir. No es, llegué a las puertas del infierno, ¿no? Como me pasaban. Sigan. Bien. El fenómeno del alba es considerado un aumento del azúcar en la sangre cuando el organismo de una persona se prepara para despertarse. Sucede en las primeras horas de la mañana cuando las hormonas, hormona de crecimiento, cortisol, catecolaminas, hacen que el hígado libere grandes cantidades de azúcar en el torrente sanguíneo. ¿Se puede mejorar con este tipo de alimentación? Un poco va de la mano de lo mismo, no sé si quieren agregar algo, pero al mejorar todos los valores, me imagino que la respuesta es que sí. Sí, la respuesta es que sí. Tengo un slide. Lo que pasa es que el fenómeno del alba es complicado porque es un fenómeno fisiológico. Es algo que pasa a todas las personas, nos pasa a todos. Lo que ocurre es que cuando dormimos tenemos un ayuno bastante largo. Hay unas determinadas hormonas que justo antes del alba se producen, como el cortisol y otras hormonas. Lo que hacen es que el hígado produzca la gluconogénesis y entonces produzca azúcar que sale a la sangre para que tú te prepares para despertar. Cuando eres una persona que no sufres de diabetes, esa subida de sangre hace que tú segregues insulina, y la insulina lo que hace es que el azúcar se normalice. Si eres una persona que tienes diabetes tipo 2 y tienes resistencia a la insulina, esa insulina se segrega, pero tú no la usas porque tienes resistencia a la insulina, pero encima, además de eso, si tienes diabetes tipo 2, lo más probable es que estés tomando mucha medicación y estés tomando a veces incluso insulina, y entonces puede ocurrir que además de tu fenómeno fisiológico
tengas otro fenómeno que se llama el fenómeno de Somogyi, que eso también puede ocurrir en los diabetes tipo 1, pero un poco menos, y es que tú te has tomado todas esas medicaciones que no puedes subir o bajar dependiendo de lo que comas justo antes de acostarte, y entonces tu nivel en sangre de azúcar ha bajado y el cortisol, todas las hormonas salen justo antes del alba y entonces tu hígado dice voy a tener una hipoglucemia y además tengo el colesterol y todas estas cosas y entonces te sube el azúcar, pero te sube el azúcar de una manera muy alta. Cuando te levantas, como has segregado insulina, pero la insulina la ignoras porque tienes resistencia a la insulina, tienes un azúcar muy alto. Y si eres, como digo, un diabético tipo 2, tu médico se da cuenta de que tienes el azúcar muy alto por las mañanas y lo que hace es que te da más medicación antes de acostarte. Y a los diabetes tipo 1 muchas veces les ocurre lo mismo. Se levantan con el azúcar un poco alto y el médico les sube la insulina. Lo que ocurre en las dietas bajas en carbohidratos es que primero, si tienes diabetes tipo 1 o diabetes tipo 2, lo más probable es que tengas necesidades de insulina mucho menores porque estás haciendo una dieta baja en carbohidratos. Los diabéticos tipo 2, muchos de ellos dejan de tomar medicación oral y la mayoría deja de tomar la insulina, con lo cual el efecto Somogyi es muchísimo menos probable. Y además, su reserva de glucógeno en el hígado es mucho menor, con lo cual el azúcar sube, pero no sube tanto. Pero lo importante que hay que saber es que cuando haces una dieta cetogénica y te levantas con el azúcar un poquito alto, eso es fisiológico y no hay que darle muchísima importancia tampoco, pero sí que mejora cuando tienes una dieta baja en carbohidratos. No sé si he explicado bien. ¿Hay alguna medicación que esté contraindicada a la hora de comenzar una dieta baja en carbohidratos? Esta te la voy a contestar yo. Vamos a ver, cuando estamos hablando de los diabéticos tipo 2, normalmente lo que estamos viendo es que si estás tomando insulina como diabético tipo 2, la gente tiende a reducir la cantidad que necesitan entre un 30 y un 50%. Hay medicación que hay que parar antes de comenzar una dieta baja en carbohidratos, entre ellas serían lo que le llamamos los inhibidores del... Se lo voy a decir en inglés, pero me parece que los nombres en español son la Farxiga, el Jardiance, Invokana, que no sé si serán los mismos en Uruguay, que son lo que le llamamos los SGLT2s. Esos habría que pararlos directamente, porque pueden ocasionar, si se sigue una dieta baja en carbohidratos, puede ocasionar una cetoacidosis. Hay otras medicaciones como las sulfonilureas, que en español son los nombres de glibenclamida, glucagon, daonil, minitab. Esas pueden ocasionar una hipoglucemia y esas habría que pararlas o reducir la dosis. La metformina se puede seguir tomando cuando se siguen estas dietas, y los inyectables como la Victoza, que es el GLP-1, se puede seguir tomando. Raramente ocasiona una bajada de los niveles de azúcar en sangre cuando se sigue una dieta baja en carbohidratos. A los diabéticos tipo 1 hay que monitorizarles la insulina porque, como hemos dicho anteriormente y como ha sido la experiencia de Julián, van a necesitar mucha menor cantidad de insulina. Por ejemplo, el otro día le decía yo a Julián que lo que no se debe de hacer es empezar a tomar esta medicación, a hacer este tipo de dieta o adoptar ese estilo de vida sin haberse informado bien y saber qué es lo que hay que hacer cuando uno está tomando medicación tanto para la diabetes tipo 1 como para el tipo 2. Normalmente también lo que ocurre es una bajada de la tensión arterial, por lo cual pacientes que están tomando antihipertensivos van a tener que parar o reducir la medicación antihipertensiva, por lo cual también hay que monitorizar la presión arterial cuando se están adoptando estas dietas. Y que sepamos, no hay ninguna contraindicación o interacción con otra medicación. Normalmente eso es lo que nosotros monitorizamos en los centros de salud cuando la gente empieza a tomar esto, y por supuesto les aconsejamos tanto a los diabéticos tipo 1, ya lo hacen todo. Aquí los diabéticos tipo 2 no todo el mundo se monitoriza los niveles de sangre. Les decimos que se compren un glucómetro o que se hace, que no sé cómo se llama en Uruguay, pero aquí se llama el Freestyle Libre, que estás continuamente monitorizándote los niveles de sangre. El CGM, el Continuous Glucose Monitoring.
¿Te contestas a la pregunta? Sí, perfecto. Algunos profesionales de la salud no recomiendan este tipo de alimentación por considerar que podría ser demasiado exigente a nivel hepático y renal. ¿Qué opinión les merece? ¿La contesto esa yo? Sí, sí. Realmente, a nivel hepático, lo único que ocurriría, que creo que eso, no sé si lo ha mencionado antes Raquel, es que si tienes un problema enzimático o si tienes un fallo hepático muy severo y no puedes metabolizar las grasas, entonces es algo que no se puede, no deberías seguir. Pero esa es la única contraindicación hepática. En el caso del riñón, realmente para saber qué ocurre en el riñón hay que saber cómo funciona un riñón normal. Entonces, lo voy a intentar explicar de la manera más fácil posible. Esto es un glomérulo, se llama. Esto es un filtro. El riñón lo que hace es que filtra la sangre y la convierte en orina. Entonces, el riñón tiene aproximadamente 1 millón de estos glomérulos. Estos son venas, esta es la arteria que entra y la arteria que sale, y estas son las células renales. Entonces, si veis, la arteria que entra es un poquito más grande que la arteria que sale, de manera que este intrincado de capilares aquí tiene una presión bastante alta. Entonces, lo que ocurre en estos capilares es que existen unos pequeños poros por los que se filtra la sangre. Estos poros son muy pequeños y solamente pasan moléculas pequeñas. Entonces, las moléculas que pasan en general son la glucosa y moléculas como la de urea. Lo que ocurre en un riñón normal es que se filtran las moléculas pequeñas y se crea la orina. Lo que ocurre en un riñón diabético es que como hay más glucosa en sangre, la presión en este intrincado es un poquito más alta y se filtra más. Entonces, la manera que tenemos de medir la función renal se llama la tasa de filtración glomerular y es cuánta sangre puedes filtrar en un tiempo determinado. Lo que ocurre en los pacientes diabéticos es que filtran más. Entonces tú tienes un riñón normal, eres diabético, pero filtras más, con lo cual tu tasa de filtrado glomerular es un poquito más alta, que parece que tienes fallo renal, pero realmente no lo tienes. Cuando tienes el azúcar en sangre alto durante muchísimo tiempo y los capilares empiezan a dañarse, como decía Raquel, y necesitas poner los parches, etcétera, los poros se dañan también. Los poros se hacen más grandes y además cambian la carga. Los poros tienen carga negativa normal cuando están normales, las proteínas grandes en sangre tienen carga negativa, con lo cual se repelen y no salen, no se filtran y no salen en la orina. Cuando los vasos sanguíneos en el riñón se estropean por el daño que ocurre por el azúcar, lo que ocurre es que los poros cambian de carga y tienen carga positiva. Entonces las proteínas se pegan al poro, algunas salen y se filtran por la orina y otras se pegan al poro y lo destruyen incluso más. Con lo cual, cuando tienes una insuficiencia renal diabética, filtras proteínas, pero las proteínas en sangre no crean que tú tengas la insuficiencia renal, no son la causa. La causa es el daño vascular que ocurre cuando tienes el azúcar en sangre alto durante mucho tiempo. Entonces las dietas cetogénicas y las dietas bajas en carbohidratos que tienen un poquito mayor de porcentaje de proteínas en la dieta no hacen y no crean que tú tengas un fallo renal. Lo que sí que puede ocurrir es que una vez que tú ya tienes un fallo renal y tienes un fallo renal severo, las proteínas pueden empeorarlo. Pero, por ejemplo, en Inglaterra, en el Reino Unido, el Instituto Nacional de Excelencia Clínica, que es el que nos da las guías de cómo tratar a los pacientes, en el 2015 retiró la recomendación de que los pacientes con diabetes, con fallo renal, tuvieran una recomendación de una dieta baja en proteínas. Y ahora mismo dicen que la cantidad de proteína tiene que ser 1,8 a 2 gramos por kilo en todos los pacientes. Y eso es porque la clasificación de enfermedad renal en el diabético es difícil, porque la tasa de filtración glomerular es un poco más alta y porque el riesgo de tomar
una dieta baja en proteínas es mayor que el beneficio que pudiera tener en el riñón. También porque los pacientes que están en diálisis, al fin y al cabo, filtran sus proteínas igual que si el riñón funcionara. Entonces, a menos que tengas un fallo hepático muy importante, en el Reino Unido esta dieta se puede seguir independientemente de cómo te funcione el riñón. No sé si lo he explicado suficientemente fácil. Luego les damos el nombre de un nefrólogo en Alemania que utiliza la dieta keto y la dieta baja en carbohidratos en sus pacientes renales, y en su diálisis nos dio una charla hace 2 o 3 semanas de cómo está viendo resultados muy positivos en sus pacientes con insuficiencia renal con el uso de esta dieta, y él está también en Twitter, lo pueden encontrar en Twitter, y al final de la presentación le damos su nombre por si quieren seguirlo por Twitter y averiguar qué es lo que hace él en su... Porque el tema del tratamiento renal es un tema muy, muy específico, muy especializado, y bueno, pues hay mucha información al respecto. Lo que nosotros sabemos es que a no ser que sea fallo renal avanzado, no hay en sí una contraindicación. Además, otra cosa importante es que en el fallo renal hay un punto de no retorno. Hay un punto en el que tú tienes fallo renal y nunca va a mejorar, pero puede no empeorar. Y si tú consigues que el azúcar en sangre se nivele y sea menor, tú puedes conseguir que no haya más daño que el que ya tienes. También decir que el Dr. Bernstein, que es el que escribió El paciente diabético tipo 1 que mencionó Camilo, que tiene 84 años, diabético tipo 1, y se hizo médico a la edad de 40 años porque quería entender lo que estaba sucediendo con su diabetes, curiosamente. Estaba en fallo renal cuando empezó a seguir la dieta baja en carbohidratos, y ahora ya no tiene daño renal ninguno. Es muy interesante. Me parece que el libro solamente está disponible en inglés, quizás lo haya en español, yo no lo sé, pero él habla de cómo toda su neuropatía, toda su insuficiencia renal, consiguió darle la vuelta y mejorarla siguiendo una dieta baja en carbohidratos. Excelente, muy informativo, y el ejemplo de Bernstein es uno de los mejores que he escuchado, la verdad. Teniendo tantos ejemplos de médicos, profesionales, científicos, investigadores, ustedes mismas que estaban diciendo que en Inglaterra tienen un grupo de 200 médicos que incluyen nefrólogos, cardiólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos trabajos de investigación como los que hace Benjamin Bigman, extremadamente reconocido en el mundo hoy en día, donde arrojan resultados de excelencia con este tipo de dietas. Siendo así, ¿por qué creen que existe tal resistencia por parte de algunos profesionales diabetólogos, nutricionistas y educadores en diabetes en ofrecerla como una opción válida? Esa es una pregunta que nos hacemos con mucha frecuencia, porque estaba comentando ya a Eva esta mañana que yo estoy indignada porque creo que en muchos sentidos esta información no nos la han dado clara a nosotros los médicos. Y yo me siento muy decepcionada que me hayan estado dando durante mucho tiempo información incorrecta, porque que estábamos diciéndole cosas a los pacientes que eran contraproducentes. Y una de las cosas que yo me di cuenta trabajando en gestión sanitaria es que la diabetes es un negocio multimillonario. Las farmacéuticas se están enriqueciendo. De acuerdo que las farmacéuticas también tienen cosas positivas porque han traído tratamientos revolucionarios, pero también no cabe duda de que están ahí para obtener un beneficio, ¿no? Alguien decía que los fabricantes de armas no persiguen buscar la paz, pues tampoco las farmacéuticas persiguen que se busque una solución definitiva a la diabetes, porque aquí, por ejemplo, en el Reino Unido es un negocio multimillonario. Y muchas veces se dice que el Sistema Nacional de Salud en Inglaterra se va a venir a la bancarrota si no se trata el problema de la diabetes. Entonces, creemos que hay muchos intereses creados, no vamos a poner nombre ni vamos a señalar con el dedo, pero que creemos que hay muchos intereses creados alrededor de todo esto, y de ahí que pensamos que Eureka hemos encontrado una respuesta para el manejo de la diabetes,
pero vemos que nos enfrentamos a muchísima resistencia, ¿no? Pero poco a poco muchísima más gente está escuchando, muchos pacientes están tomando, informándose, leyendo e implementando esta forma de comer y este estilo de vida, porque están leyendo mucho en las plataformas sociales, están leyendo mucho en los libros y están yendo en contra de lo que le están aconsejando los sanitarios, porque están viendo que están encontrando resultados espectaculares, ¿no? Entonces, no sé si Eva quiere añadir algo más. Bueno, también decir que los profesionales sanitarios tienen unos cuerpos profesionales, los colegios de médicos, etcétera, que básicamente son los que crean las guías de tratamiento, y es muy difícil cuando estás en ese sistema, es muy, muy difícil ir en contra de la corriente, porque tienes la responsabilidad de la vida de alguien en tus manos, y si estás haciendo algo que va en contra de los guidelines o las guías que te están dando tu colegio de médicos, es algo muy difícil. Ahora, de hecho, en el 26 de mayo, el gobierno del Reino Unido ha sacado una recomendación que dice que es el tratamiento durante 6 meses de la dieta baja en carbohidratos en la diabetes tipo 2, que, bueno, que no es recomendable, pero que no es nocivo. Pero claro, solo dicen 6 meses. Lo que no sé es qué pasa después de los 6 meses, y ya puedes empezar a comer todo lo que quieras. O sea que a lo mejor poco a poco nos están escuchando. Sí, porque esa es otra, ¿no? Al principio decían, esto es muy peligroso, no lo aconsejamos, no se debe de hacer. Ahora están diciendo, bueno, quizás sí, quizás no. Ahora están diciendo, vale, sí, pero solamente 6 meses. Entonces, ya uno ya empieza a pensar, bueno, están empezando a notar la presión, porque claro, hay muchísimos de nosotros, ya te digo, no solamente somos médicos, dietistas, entrenadores personales, nutricionistas, médicos hospitalarios, que están dando cuenta de que esto no solamente es beneficioso para la diabetes, hay gente con artritis reumatoide, hay gente con esclerosis múltiple, se está diciendo que para el Alzheimer también. Hay que recordar también que las dietas keto se utilizan para las epilepsias refractarias. También en niños para las epilepsias refractarias. Es decir, que esto de la diabetes, de la keto no es nueva. Alguien nos está preguntando en el grupo cuál es la diferencia entre la dieta Atkins y la dieta keto. La dieta Atkins llegó mucho antes que la dieta keto. Lo que pasa es que la dieta Atkins, que yo tenga entendido, no se comía carbohidratos. Era solamente a base de grasas saludables. Se eliminaban por completo los carbohidratos. Es decir, que esto no es nuevo, esto lleva mucho tiempo sucediendo. Lo del ayuno intermitente tampoco es nuevo. Los musulmanes hacen ayunos, los hindúes hacen ayunos, los budistas hacen ayunos. Y también el ayuno intermitente se ve como una opción también para el manejo, sobre todo de la diabetes tipo 2, cuando hay en un contexto de obesidad también, ¿no? Y para aquel que quiera leer más está el famoso Dr. Jason Fung, que es un nefrólogo de Canadá, que lleva proclamando que el ayuno intermitente es una manera fabulosa de manejar la diabetes tipo 2, y tiene libros muy buenos. Es decir, que poco a poco el mensaje se está filtrando y cada vez más la gente está dispuesta a intentarlo. No pierdes nada por intentarlo, y quizás vayas a ganar mucho, ¿no? Como beneficio. Nosotros vamos a presentarle en la siguiente, en la última slide, Eva, si le quieres poner. Estos son estudios que hicieron sobre la mortalidad, la anterior. Ay, perdón. La mortalidad, hay tanto interés por las dietas bajas en carbohidratos que todos los nombres de muchísimas revistas científicas, americanas, australianas, todos los nombres están en la parte de abajo, que estaban asociando la mortalidad de las dietas bajas en carbohidratos. Sin embargo, la mayoría de estos estudios no están realmente utilizando dietas bajos en carbohidratos. Entonces, son estudios, esto lo publicó una persona del Diet Doctor y miró meticulosamente la cantidad de carbohidratos que se estaban utilizando en estos estudios, y parece ser que ninguno de ellos
utilizaba las cantidades de carbohidratos que recomienda la comunidad de baja carbohidratos keto. Entonces, porque hay que tener mucho cuidado con estos estudios porque hay muchas cosas ahí que están siempre intentando desacreditar estas dietas. La siguiente slide, Eva. Aquí les damos a algunas de las páginas de internet que quizás quieran mirar. La que hay en español es dietdoctor.es. Y luego está Virta Health, que nombró Camilo. Virta Health publicó recientemente un estudio de un seguimiento de pacientes diabéticos tipo 2 durante 2 años que han seguido la dieta baja en carbohidratos. Para los diabéticos tipo 1 está type1keto.com, esa es la página de internet del doctor Ian Lake. Y luego hay forums como el de diabetes.co.uk, Public Health Collaboration, donde están las fotos que les enseñamos antes. The Fasting Method, esa es la página de internet de Jason Fung, el nefrólogo de Canadá. Luego hay libros muy interesantes sobre este tema y luego las plataformas sociales son geniales porque hay muchísimos vídeos en YouTube. Uno de ellos que viene en español es la guía Keto. Luego está Dr. Berry, son todos en inglés, Dr. Jason Fung. En Instagram podrían seguir a Enfermo a los 40, En Forma a los 40, que es un nutricionista que tiene diabetes tipo 1 y habla sobre su experiencia utilizando las dietas keto. Y también en Twitter, pues les puse arriba, en Twitter les puse algunos de ellos, hay cientos, miles diría yo ahora mismo. Lo que pasa es que en Twitter hay que buscar cosas en español y cosas en inglés. Ahí le he puesto un cardiólogo, Esteban DL, que es un cardiólogo argentino que recomienda las dietas bajas en carbohidratos. Y luego otras como la calotonerías, ketoestoicos. Y luego gente muy conocida en Twitter, en inglés, que también hablan mucho de las dietas bajas en carbohidratos y las dietas keto. Si quieren más información, se las podemos también suministrar. Vamos, pero esto es solamente poco de lo que realmente hay. Ya les digo, hay miles de fuentes de información disponibles hoy en día y gracias al internet y a las plataformas sociales podemos acceder a todo esto. No sé, Una pregunta que... Sí, hay una pregunta que hicieron recién en el chat que me pareció muy interesante, que no habían hecho hasta ahora, y ustedes de alguna manera nombraron algo cuando pusieron el ejemplo de que Ian Lake por 5 días trotó 100 millas en ayuno, y es que muchas personas no entienden la diferencia entre cetosis y cetoacidosis. Entonces se piensan que por entrar en cetosis pueden hacer una cetoacidosis. ¿Pueden profundizar un poco sobre eso? Sí, cuando vamos a ver, la persona que tiene insulina no va a entrar en cetosis, ¿de acuerdo? No va a entrar en cetosis. Y es muy raro que para un paciente diabético tipo 2 también entrar en cetosis o en cetoacidosis. Vamos a ver, tener unos niveles altos de cetonas en sangre no necesariamente te va a provocar un coma cetoacidótico, ¿de acuerdo? Y lo que sí se debe tener mucho cuidado es, por eso decimos anteriormente, una paciente de diabetes tipo 1 que empezó a adoptar esta dieta keto, lo nombró el Enforma a los 40, estoy siempre diciendo Enfermo a los 40, es Enforma a los 40, que esta persona diabética tipo 1 entendió que al seguir la dieta keto tenía que parar toda su insulina. Y eso lo que tenía que hacer era disminuir la cantidad de insulina, pero ella interpretó que tenía que pararla. Y ella entró en un coma cetoacidótico y estuvo ingresada en cuidados intensivos. Pero los niveles altos de cetona en sangre no se tienen que corresponder con entrar en cetoacidosis. ¿De acuerdo? ¿Qué es eso, el fútbol? Andrea, se te activó el micrófono. Perdón. ¿Ya empezaron? Ya empezó el partido. Bien, para los que quieran saber más de ustedes, más de su clínica, Resolve Food Addiction es el nombre. ¿Cómo los ubicamos a ustedes? Nosotros llevamos un tema de adicción a la comida, que es un poco diferente a lo que hemos estado hablando. Nosotros hacemos dietas bajas en carbohidratos en el sistema de salud británico, no lo hacemos por lo privado.
Nosotros llevamos un servicio que le llamamos adicción a la comida, que es una cosa que tampoco se reconoce como tal, y trabajamos con comedores compulsivos. Gente que come de una manera compulsiva, gente que tiene un problema normalmente gente con problemas de obesidad o sobrepeso, que comen en exceso y que no pueden controlar esa ingesta excesiva de alimentos, aún así siguiendo una dieta baja en carbohidratos y una dieta de keto. Entonces, si nos quieren seguir, estamos en Instagram y las dos estamos en Twitter, pero no hablamos específicamente de la dieta baja en carbohidratos. Nosotros hablamos más de lo que es la adicción a la comida. Y les podemos poner ahí tenemos una página de internet, si quieren lo ponemos en el chat. Pero no en nuestra página de Instagram. Ah, mira, ya lo puso Eva. Y estamos como Resolve Food Addiction en Instagram, pero nosotros no hablamos de la dieta baja en carbohidratos. Aunque se las recomendamos a los pacientes que sufren adicciones a la comida. Bueno, es que la mayoría de los pacientes tienen adicción a los carbohidratos. Exactamente. Porque nadie se adicciona a los filetes. Sí, exactamente. A los huevos. A los huevos, sí, no hemos visto ningún caso. Porque lo que observamos nosotras como médicos es que mucha gente empezaba a seguir las dietas en baja carbohidratos y inicialmente la llevaba muy bien, pero tarde o temprano volvían otra vez a caer en el consumo excesivo de carbohidratos. No lo podían dejar. Y entonces empezamos a ahondar más en el tema por qué sucedía esto y empezamos a contactar con gente que se dedica al tema de la adicción a la comida en Canadá, en Estados Unidos, en Islandia. Y entonces nos formamos en este tema, hicimos un curso de formación de 8 meses. Y bueno, lo tratan como si fuera una adicción, igualito que el alcohol o que los narcóticos o el que es adicto al juego o al sexo, pero utilizando la comida. Y muchas veces utiliza la gente la comida como una respuesta a un trauma emocional o a traumas sin resolver de la infancia o de la adolescencia. La gente no puede darle respuesta a esos traumas y utiliza la comida como respuesta. Eso es lo que Eva y yo tenemos un interés. Pero no tenemos clínicas bajas en carbohidratos. A lo mejor un día. Por ahora lo que hacemos es en el Servicio Británico de Salud. Pero si quieren más información sobre el tema de carbohidratos y demás, estamos encantadas de mandarle enlaces. Y todo lo que encontremos en español se lo mandaremos a ustedes también si les interesa leer sobre este tema. Si quieren aprender más, están planteándose que, bueno, a lo mejor lo quieren intentar, yo les diría que dietdoctor.es es el sitio para empezar, porque es muy buena página de internet, tienen muchísima información e incluso pueden darles planes de comida, si eso es lo que están interesados en buscar. Pero ya les digo, si están tomando medicación, cuidado, porque eso tendrían que buscar a alguien que se la supervisara. Para seguir profundizando del tema, nosotros en Vika Podcast vamos a subir la grabación de esta charla que tuvimos hoy, para que puedan compartir a todas las personas que les parezca que les pueda interesar, y vamos a seguir contactando a personas, cardiólogos, nutricionistas, diabetólogos, nefrólogos, dentro de lo posible, siempre en español, y a seguir profundizando en el tema. Así que a quien le interese puede suscribirse al canal y vamos a seguir informando y aportando nuestro granito de arena, y traeremos a Julián dentro de 3-6 meses con nuevos resultados, a ver cómo sigue. Gracias, doctora Eva Clemente, gracias, doctora Raquel Delgado, y hasta la próxima. Y que gane Muchas Uruguay, gracias. Mucha suerte. Mucha suerte. Muchas gracias. De nada. Gracias. Ahí preguntan, Camilo, ¿cómo dijiste el canal? No sé qué. Vika Marcela. Podcast. Ahora, si quieren, en el chat. Lo mando en el chat. Vika Gracias, Julián, también. Podcast. Sí, en Instagram y en YouTube nos pueden encontrar por Vika Podcast, lo acabo de poner ahí en el chat. Lo buscan nomás y lo encuentran ahí. Vamos a subir esta información, igual Julián se las va a pasar, y vamos a seguir contactando personas y a informarnos cada vez más, a seguir profundizando sobre este tema. Muchas gracias a todos por escuchar, doctoras, Julián.
Gracias por la invitación. Muchas Buenas gracias. noches. Gracias, Hasta Camilo, luego. gracias, Hasta luego. Raquel. Gracias a Buenas todos. noches, muchas gracias. Hasta luego.